De nuevo, estamos muy contentos de volver a estudiar las profecías. El mundo está viviendo una época como nunca, de guerras, conflictos. Cada vez las naciones tienen armas más mortíferas. Se habla de una tercera guerra mundial. Sin embargo, la Biblia nos presenta un conflicto final que es distinto a este sistema de guerras. Es el conflicto que tiene que ver con el carácter de Dios a través de su ley. Y vamos a estudiar. Por eso es que quiero invitarle para que incline su rostro, pidamos la bendición de Dios. Amante Dios, aquí estamos de nuevo porque entendemos que como está el mundo, Señor, hay preocupación. Sin embargo, la preocupación mayor es que nos acercamos a la batalla final del dragón contra tu pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y va a ser una guerra pavorosa junto con los dos sistemas religiosos que aparecen en Apocalipsis 13. Suplicamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Bueno, Pastor Sergio, de verdad que el mundo está complicado, pastor. Definitivamente se cumplen las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Que habría mucho temor en la tierra. Y muchas Amigos guerras, oyentes, gusto saludarlos a todos. Qué bendición igualmente. poder estar en el hogar de todos y las guerras, bueno, tantas cuestiones, violencia, maldad, inmoralidad, de todo, pastor. No, que no hay. Pero el final de una guerra más terrible, que la final, esa guerra que comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra, esa está por llegar a su final. Y el dragón está bravo, está irado contra la mujer, o sea, la iglesia, ¿verdad? Así es. Y bueno, este conflicto cósmico, como le llamamos también, como ya usted mencionó, comenzó en algún momento, ¿verdad? Sabemos que comenzó justamente en el cielo, porque Lucifer pues se rebeló contra Dios, ya lo hemos dicho varias veces, y es interesante que el ataque básicamente de Lucifer, de Luzbel, de Satanás, del dragón, todos esos nombres para ese mismo ángel que se reveló, es en contra del carácter de Dios, pastor, en Que se ve contra, expresado en su ley. sí, en contra del reino de Dios también, ¿verdad? En contra del carácter, en contra del reino de Dios. Así que es interesante, amigos oyentes, lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Eh, Recuérdense que Satanás quiso ser Dios, ¿verdad? Inclusive dijo que por sobre el estrado de Dios iba a poner el de él. Todo centrado en el yo, pastor, en el orgullo, en el egoísmo, en la suficiencia, ¿no? propia. Y, Para ello tendría que modificar la ley, quitar claro, el primer mandamiento, ¿verdad? No tendrás otro Dios. claro. Es un atentado contra la ley de Dios. Leemos en Isaías capítulo 14, versículo 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré
y seré semejante al Altísimo. ¿Cuántas cosas podríamos decir con respecto a estos dos versículos de la Biblia, pastor, en relación a la intención, ¿verdad?, del ángel que se rebeló contra Dios. Tenemos también otros versículos que nos ayudan. Por supuesto, muchos más acá en Ezequiel, capítulo 28, 2, 6, 16, encontramos pues otra figura, ¿verdad? Relacionada o describiendo la actitud, las intenciones de Satanás. Esto es lo que dice Ezequiel. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová al Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En el milenio, vamos a ver en detalles cómo fue esta rebelión, porque dice que juzgaremos a los ángeles. Porque Interesante. ahí en unos cuantos versículos la inspiración lo dejó escrito, pero lo vamos a ver esa rebelión. Y claro, pastor, sí es cierto eso, y sin embargo, pues hoy día hay muchas cosas que para nosotros, para la mente humana, siguen siendo un misterio, ¿verdad? ¿Cómo fue que se introdujo ese mal espíritu, digamos, por decirlo de alguna manera, en este ser que había sido criado perfecto, porque así lo describe la palabra del Señor, pero en un momento dado se rebela contra Dios y le hace la guerra a Dios y continúa haciéndosela, ¿no? Hasta el Pastor, final. y los líderes de los imperios tenían este espíritu porque los faraones creían que eran dioses. Sí, También los muchos césares se hacían pasar por Dios. así Y en es. el final el cuerno pequeño se hace pasar por Dios. Eso es bien interesante, eso que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Cómo es que Satanás ha tenido sus agentes, ha tenido su agenda y todo, pues, lo lleva a, voy a decir, a cabo, pastor, una forma inexplicable prácticamente. Ahí lo dice, ¿verdad? Sí, Satanás quiso ser Dios y en la figura del rey de Tiro dijo, yo soy Dios. Esa guerra, pues, contra la ley siguió acá en la tierra, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, cómo es que el conflicto que comienza en el cielo se traslada acá a la tierra. Y desde prácticamente el inicio de la creación de este planeta, pastor, ahí, Y yo me acuerdo, pastor, que cómo es que Dios protegió su ley cuando los babilonios llegaron a Jerusalén, porque sacerdotes se escondieron esa arca para que no se lo llevaran los babilonios. y nunca Y más se pudieron apareció. llevar todo, todo, quemaron todo, pero Dios guardó esa ley de Dios la guardó. Hubiese sido interesante quizás lo que tuviésemos ahora relatado si se la hubiesen llevado con todas las muestras que hubo en el pasado de los que, bueno, intencionalmente se llevaron la ley de Dios y solamente fue para sufrir una calamidad terrible, ¿no? Una tras otra. Una tras otra, sí. Así que es interesante meterse con la ley de Dios, amigos oyentes, es ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, pastor, vamos a entrar a un punto muy importante. Vamos a ver que los grandes conflictos que se dieron en Babilonia, en Medo-Persia, en Roma, contra el pueblo de Dios, la razón fue la ley de Dios que guardaban el remanente. Veamos este caso muy interesante, pastor.
Sí, en Babilonia dice el profeta Daniel, capítulo 6 versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Qué interesante. Ay, Mm. esto no le recuerda un poquito a Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra la iglesia porque guardan la ley de Dios. Así es. Daniel lo guardaba. Una relación extraordinaria, ¿no? Porque Daniel hace, bueno, 600 años antes de Cristo y el remanente del último tiempo, como parte de la tribulación, ¿verdad? También sufrirá las consecuencias de mantenerse fiel a la ley de Dios. Interesante. Aquí viene el contexto completo. Sí, sí, porque en Babilonia antigua se produjeron cosas extraordinariamente únicas, ¿verdad? La ley humana estaba allí, la civil, la religiosa. eh, Según Daniel capítulo 6 versículos 7, 8 y 15 leemos lo siguiente. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Así de simple, pastor. Mire cuánta lección hay aquí. Es un edicto, es una ley civil, pero es religiosa. Que no puede ser abrogada, dice. Ahora, cuando uno estudia la bestia de Apocalipsis 13, recordando un poquito que aquí estamos hablando de medos y persas, Ujú. magistrados, ahora rey, sí, medos y persas. Recordemos que la bestia que aparece en Apocalipsis tiene patas de oso, que era la figura de medo dispersa. Trae esa simbiosis de la bestia, trae este espíritu de que la ley no puede ser cambiada de la iglesia. Así es. No, y las características que usted mencionó, una nada más, pero también tiene cara de león y también tiene semejanza, bueno, todos los imperios antiguos, ¿no? Obtuvo algo para Pero sí, aplicarlo en el tiempo del fin. ante todo porque heredó prácticamente las prácticas religiosas y las costumbres civiles, ¿verdad? Y las leyes, pues, que establecieron, como el caso que hemos leído. Y hay algo más todavía. En Daniel capítulo 3 versículo 1 al 6 leemos, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. En el tiempo del fin, otra estatua será levantada, ¿no? Exacto, pastor. Y note que estamos hablando de los imperios más poderosos de ese entonces. Ahora es Babilonia.
El ejemplo anterior eran medos y persas, a Daniel contra la ley. Ahora, aquí hay una estatua que usted mencionó, que tiene que ver mm, con el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué van a hacer el pueblo de Dios? Pues, ahí, en ese entonces, ¿no? Sí, bueno, el remanente en el último tiempo hará exactamente lo que hizo el remanente allá en Babilonia. Yo digo ese remanente integrado por cuatro básicamente, y tres fueron los que fueron castigados, ¿verdad? Digo, entre comillas, castigados. ¿Y qué costaba agacharse un ratito, hombre? Sí, o simular, ¿verdad? A correarse las sandalias, Sí, pues, pero no. dice, Aquí hay algo muy interesante, Pastor Sergio. ajá, Antes que se tocase los instrumentos, todos estaban parados. cierto. No se notaba quién era y quién no era. Cuando vino la orden de una ley, ahí se vio quién era. Sí, eso es lo que relata Daniel capítulo 3 versículo 4 al 6. Amigos oyentes, dice así, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Esas eran las determinaciones establecidas antes, ¿verdad? De anunciar que debían postrarse para adorar la estatua que Nabucodonosor había hecho, que por cierto era toda de oro, ¿no? Toda. Ahí no hay cambio de metal, es una Babilonia eterna la que él quiso que se llevaran esa idea, ¿verdad? Que nunca habría otro imperio de Babilonia. Y es que la ambición, el poder, todas esas cosas de verdad que trastornan, ¿verdad? Porque Nabucodonosor entendió perfectamente la explicación que Daniel le dio con respecto a la existencia, ¿verdad? De los imperios que le iban a suceder. Digo que lo entendió porque él mismo dijo que el Dios de Daniel era grande y sabio, poderoso, todas esas cosas, ¿no? Ahora, Ahora, sí, ahora, que ellos prefirieron dar su vida que quebrantar el carácter de Dios. sí, se mantuvieron y dijeron, ¿verdad? Y demostraron que ellos no estaban dispuestos a desobedecer la ley de Dios. No estaban Ahora veremos un tercer ejemplo. Sí, aquí está en el libro de Esther, capítulo 3 versículo 8 9 y 15, que también hubo otro decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia Oh, el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida por ese decreto, si era de muerte, pastor. fíjese que el Espíritu de Profecía dice que el decreto que se va a lanzar en el tiempo del fin es muy parecido a este, porque este puso día, mes y año Claro. para exterminar. Pero cuando usted estaba leyendo, sus leyes son diferentes. Y al rey nada le beneficia el dejar vivir. En 120 y pico de provincias llegó el edicto, porque es mundial, mundial para ese entonces, ¿verdad? Llegó decreto de muerte.
Esto nos lleva necesariamente a Apocalipsis, ¿verdad? Vendrá otro decreto. Así mismo. Ya hemos visto un decreto, ¿verdad? En Babilonia. Ahora viene un decreto justamente en Medo Persia, ¿no? Y, y posteriormente habrá el otro decreto al final de la historia de este planeta, que son, aquellos eran símbolos, pastor, del último, pienso yo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Como para entender la tribulación que sufrieron los muchachos hebreos ahí en Babilonia, la tribulación que sufrió el pueblo de Israel bajo el imperio de Medo-Persia, bajo decretos de muerte, mis queridos amigos oyentes, no para espantarnos ni nada por el estilo. La Biblia lo dice y estamos prevenidos para eso, ¿no? Y ojalá y estuviéramos dispuestos, pastor, como dijeron los muchachos, ¿verdad? Nosotros sabemos quién nos puede librar. Y si no, sepas, oh rey, que jamás nos vamos a arrodillar, ¿no? Qué cosa más tremenda. ¿Ah? Interesante. Ahora, en Daniel 7:25 leemos, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, pastor, aquí entramos al Nuevo Testamento, Sí, claro, porque ya estamos hablando de 1260 años, así es. cuando ese cuerno aparece entre los 10 Ujú. y él va a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Otra vez el problema es la ley, porque desde el mismo comienzo usted lo dejó bien planteado, es el carácter de Dios y el diablo está en lío con el... Y aquí está, mire, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así es. Estoy Es en serio. interesante, ¿verdad? Habíamos mencionado que es contra el carácter de Dios, es contra el reino de Dios, porque lo que eh, dijéramos norma, el reino de Dios, pastor, es las leyes de Dios, no las leyes terrenales, no es las leyes de ningún país o de ninguna clase No, social, ni nada por el estilo. Así que hay que tomar muy en cuenta estas declaraciones de las Sagradas Escrituras. Por otro lado, la Biblia dice, anticipándonos lo que iba a hacer el cuerno pequeño, ese poder que surgió pequeño, pero que se agrandó, como la Biblia dice, bueno, e hizo cosas extraordinariamente únicas y las hará. Al final, pastor. Daniel 8 9 y 2 al 12. Interesante lo que dice acá, ¿no? Iba a decir algo antes de leer la cita. no, no, Daniel está haciendo más énfasis porque entendemos que a Daniel le dijeron, cierra el libro, séllalo porque es para el tiempo del fin. Ujú. Esto es para nosotros, pastor. Sí, Tan bonito que es ver cómo fueron valientes Daniel, los tres amigos, Esther, pero eso fue escrito para nosotros. Y aquí estamos viendo cómo Daniel remarca ese cuerno que va a ser guerra. así es. Bueno, para nuestros hermanos evangélicos, ¿verdad? Amigos, hermanos, nosotros somos los llamados por Dios, elegidos por Dios para predicar estas cosas en pleno siglo XXI. Mire lo que dice, o oiga lo que dice Daniel 8 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Hay cuántas cosas, pastor, para decir de esta declaración bíblica, cómo esto se ha cumplido y se está cumpliendo, ¿verdad? Porque definitivamente nadie está hablando del ministerio celestial de Cristo y usted y yo, y usted, mi querido amigo oyente, hermano, somos los llamados para decirlo. Es que ese ministerio que él está haciendo en el santuario y ahorita en el lugar santísimo.
exacto, donde está el arca con los 10 mandamientos. Ahí está, pero este pueblo no solo echó por tierra la ley, sino el la verdad, santuario y el ministerio de Cristo. así es. Prácticamente lo arrebató, lo quitó, hizo otra cosa y ahora hoy día tanta gente haciendo caso, digamos, a las cuestiones, ¿verdad? Impuestas por el cuerno pequeño que tanto daño ha hecho en lo que tiene que ver con el aspecto espiritual, religioso y bíblico. Un versículo más para argumentar lo que acabamos de mencionar. San Juan capítulo 17 versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el Salmo 119 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa Parte, Biblia fue quitada, pastor. así es. Ahora, iba a mencionar que parte de la astucia de Satanás en cuanto a denigrar, destruir o todo lo que queramos imaginarnos contra la ley de Dios, justamente comienza desde el principio, porque es contra la palabra de Dios que Satanás la arremetió desde el principio, ¿verdad? Haciendo dudar a Adán y Eva y hasta la fecha haciendo dudar a toda la gente que lo que la palabra de Dios dice, pastor, no es cierto. Pastor, nosotros somos muy, muy afortunados de tener la Biblia. Eso durante muchos, pero muchos siglos, eso fue quitado. Aún ahora, el derecho de interpretar la Biblia le pertenece solo al sacerdocio. Así es, Cuando la Biblia nos insta a escudriñar las escrituras, es un privilegio tener Biblia. Lo que oigamos en los cultos, ya sea sábado, domingo, cuestionémoslo, comprobemos en la Biblia si ahí está. es impresionante cómo la historia también nos ayuda, ¿verdad? A corroborar que esos 1260 años que estaban profetizados en la Biblia realmente se cumplieron tal como estaban descritos, así en pequeñas declaraciones, pastor, pero el cuerno pequeño, o sea, el sistema, recuérdense, amigo oyente, ustedes y yo sabemos a qué sistema se refiere, el sistema comandado por el Vaticano, ¿verdad? Es el que está representado pues en esta bestia de la cual habla Apocalipsis y habla Daniel. Ahí hay una serie de personajes que murieron solo por traducir la Biblia, Sí, quemados solo por eso. claro. Y pues y aquí también vemos a un grupo de pioneros, ¿verdad? Del movimiento que surgió a partir de 1844 para darle otra vez énfasis a este conflicto cósmico que llega hasta cuando Cristo Jesús vuelve a esta tierra. La palabra de Dios, pues como ya dijimos, asegura, dice que el cuerno pequeño echó por tierra la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Y hombres de Dios como Wycliffe, Hus, Lutero, Baxter, Wesley, realmente fueron defensores y, como usted dijo, entregaron su vida, ¿verdad? A consecuencia de poder hacer que nosotros tengamos hoy día no solamente una versión, pastor, sino tenemos muchas versiones de la Biblia. Es que hasta en el celular. No, en el celular podemos ver todas las Biblias que querramos, ¿verdad? Y ahí lo cargamos en el bolsillo, ¿no? Podemos Mire, cargar las Biblias. si Wycliffe viera hasta dónde ha llegado la Biblia y que a él le costó fuego, porque lo quemaron, pues. Sí, Jerónimo también lo quemaron y su delito era traducir la Biblia. Martín Lutero, el Señor lo tuvo que esconder en un castillo para poder traducir la Biblia en su idioma. así es. Es milagrosamente, ¿verdad? Porque eso fue un milagro hecho por Dios, Y su que principio básico, pastor, era Biblia y solo Biblia. Y ese así, debe ser todavía, no eso debe ser. tradición. Sí, porque es la palabra de Dios, ¿no?
La palabra de Dios es la Biblia, mis queridos amigos oyentes. Y en ella pues encontramos justamente el plan de la salvación de Dios que nos vino a través de los judíos por medio de Cristo nuestro Señor. Ahora, muchos ministros y muchas escuelas bíblicas enseñan que la ley de Dios, pastor, fue cambiada y abrogada. Qué tremendo lo que usted acaba de leer, pastor. Ujú. Salen de las escuelas bíblicas con doctorados Sí. para enseñar en sus iglesias que la ley de Dios ya no existe. Y ya no es importante para los cristianos del siglo XXI, que ya no es Cristo lo cumplió todo por mí, ¿verdad? Sí, imagínense. Y Ese es el entonces, argumento. así es como se quedan a la deriva sin saber qué es pecado, porque una de las funciones de la palabra, digo, de la ley de Dios, es definirnos qué es pecado, ¿no? Pero el hecho de haber sido cambiada, pues también va unida con el hecho de haber sido abrogada, pero no por Dios, ni por el Señor Jesús, ni por los apóstoles, ¿verdad? Sino ya sabemos por quién, ¿no? Entonces, la Biblia también nos habla de dos tipos de leyes. ¿Verdad? ¿Cuáles? Los 10 mandamientos y las ceremonias, que era un conjunto de ritos, pastor, que debían ellos cumplir al pie de la letra para efectos de conocer, de saber en qué consistía el plan de la salvación que Dios había establecido desde la eternidad y que Cristo vino para ratificar a través de su ministerio terrenal, a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su ascensión para continuar ese continuo que dice ahí, ¿verdad? En Daniel, como leímos. ¿Cómo es que el diablo ha confundido lo que usted expresó? Los 10 mandamientos los escribió Dios, las leyes ceremoniales las escribió Moisés. El mismo autor que habló en el monte Sinaí, habló en el monte allá en el Sinaí. El Amén. que habló ahí, habló ahora cuando vino a esta tierra y dijo ni una jota y ni una tilde. Y él mismo dijo, oíste que fue Ujú. dicho, no matarás, está hablando de los 10 mandamientos, estos no fueron cambiados. El que cambió la ley ceremonial porque era nada más ceremonias para indicar lo del Mesías. Claro está. Pero y que hoy día pues hemos de leerlas, hemos de estudiarlas para comprender que el Mesías que vino fue Cristo Jesús, ¿verdad? Porque encontró cumplimiento cada uno de los detalles que se hacían como parte de todo lo ritual, de todo lo ceremonial, pastor. Mire, lo que usted acaba de decir ahorita, guárdeselo bien, porque nos enseña que el Mesías cumplió esas condiciones ceremoniales. Porque Claro. tal vez algún día va a estar en la iglesia de Jerusalén Adventista y explicarle un poquito más a nuestros hermanos judíos adventistas que el Mesías que vino, aunque ellos lo creen, ¿verdad? Pero es solo para confirmarlo. Claro. Sí, y entonces, como ya usted lo mencionó, Moisés se ocupó por inspiración de Dios de escribir todo lo que tenía que ver con las ceremonias, que eran como ilustraciones, pienso yo, pastor, eran como cuestiones didácticas de parte de Dios para enseñarles a ellos lo que Cristo Jesús haría, pues, ¿no? Entonces, en Deuteronomios capítulo 10 versículo 1 al 5 leemos. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Palabras contundentes de Moisés.
están dentro del arca. Así dijo él. Y ahí permanecieron, ¿verdad? Y ahí están todavía. Las Sí, originales en el cielo, dentro del arca, y lo que escribió como copia aquí, en alguna cueva en Palestina. en algún lado. Ojalá y estemos vivos cuando aparezcan, ¿verdad? Porque tenemos la esperanza que van a aparecer tarde o temprano. No, el Espíritu de Profecía dice que aparecerá cuando la ley que fue cambiada sea casi impuesta en toda la tierra. Entonces, el Señor mostrará en realidad qué es lo que dice la ley, ¿va? Interesante, impresionante. Ah, bien, entonces, recuérdense, amigos oyentes, los 10 mandamientos fueron escritos por Dios, ¿no? En nada nos debe hacer dudar que fue Dios quien escribió en 2 tablas de piedra como para demostrar pues su eternidad, ¿no? Ahora, dice San Mateo 5, 17, 21 y 22, no penséis, dijo Cristo Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué delicadas, ¿no?, las actitudes de los Eh, seres eh, eh, humanos. Él puso un ejemplo de la ley que no fue cambiada. Así es. Ni una jota, ni una tilde. No fue a eso lo que vino, dijo Jesús. Vino a enseñarnos cómo cumplirla, ¿verdad? Porque lamentablemente, para el tiempo de Jesús, los que tenían los libros sagrados habían echado a perder prácticamente la funcionalidad de la ley de Dios, pastor. La habían convertido en un medio para salvarse y la No, ley no vino. y además, Pastor Sergio, Ujú. al sábado le recargaron cargas que Sí, no sí, tenían. así es. Convirtieron las enseñanzas del amor de Dios demostradas en la santa ley de Dios en cargas, ¿verdad? Que ni ellos cumplían ni y mucho menos los demás. Ahora, creo que estamos más o menos viviendo los mismos acontecimientos, ¿verdad? Porque si hoy día, al negarla, al decir que no existe, al decir que no importa para los cristianos, caemos prácticamente en el mismo terreno que cayeron los dirigentes religiosos del tiempo de Jesús al enseñar, no como la palabra del Señor enseñaba o quería Dios que enseñásemos la santa ley de Dios. Aquí hay otros versículos interesantes con respecto ahora a la ley ceremonial que fue escrita por Moisés. Escuche, Deuteronomios 31, 24 al 26 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, Al lado. al lado. No estaba Qué clara dentro, en la ¿verdad? Biblia, Pastor. La ley de los 10 mandamientos adentro. Ujú, Está al lado, porque esta sí iba a tener su fin. Y no claro, era que fuera mala, sino que halló cumplimiento en Cristo como Cordero y como sumo sacerdote. amén. Así exactamente como estaba predicho, ¿verdad? Como estaba establecido. Así que es interesante, ¿verdad? Estudiar todo lo que es el Antiguo Testamento con el fin y el propósito de conocer, de saber que todo aquello que se había escrito, como dijo el mismo Señor Jesús, para que todo se cumpliera lo que escribieron de mí, dijo, ¿verdad? Tanto los profetas como los salmos y todo era describiendo el ministerio de nuestro Señor Jesús en este conflicto del cual estamos hablando. Tal vez solo me gustaría recordar un episodio. A ver, Cuando Juan vio venir a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios.
Y más Ujú, abajo dice, es de lo que escribió Moisés en el libro. exacto, O sea, las reglas para el sacerdocio, cómo deben de ser los corderos, eso lo daba la ley ceremonial, no la ley de los 10 mandamientos. El correcto. año, los años de servicios de los sacerdotes lo daba la ley ceremonial. Correcto, así mismo. Bueno, y había todo ese conjunto de leyes civiles, ¿cómo se llama? De salud, ¿verdad? Que muchas de ellas todavía persisten, pastor, porque las leyes de salud fueron para aquel tiempo y siguen siendo para ahora, ¿no? ¿Cómo no? Ahí hay un ejemplo. Sí, acá dice en Hebreos 7:11 al 15. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Distinto de qué manera? Bueno, porque es sacerdote y es rey al mismo tiempo, pues. Entonces, aquí la Biblia me explica que hay un cambio de ley, pero aquí está hablando de la ley sacerdotal. Claro. Esto me lleva a una conclusión bíblica, que nunca, porque esta quedó abrogada, nunca habrá otra vez sacerdocio levítico, porque eso cumplió su misión. Ahora si no hay sacerdocio levítico, bíblicamente no tiene que haber un santuario. Y tampoco muerte de más corderos, ¿verdad? Ya Porque no hay, porque entonces se desborona lo que el diablo ha inventado en cuanto a la Palestina ahora, sí. que va a haber un tercer templo, los sacerdotes oficiando otra vez. Mire, qué diablo para confundir todo, ¿verdad? Y claro, como quisiera decirle a nuestros hermanos evangélicos especialmente, ¿verdad? Que son los tantos defensores del dispensacionalismo y que no es otra cosa más que un engaño, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Cuánto quisiera invitarles a que estudiemos esta parte de las Sagradas Escrituras y pidamos a Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderlo de tal manera que lo apliquemos historicísticamente, no preteristamente, ni futuristamente, si es que caben las declaraciones que estoy haciendo, pastor, pero ni futuro ni pasado, sino que en una manera histórica, ¿no? Ok, estamos ya casi llegando al final de nuestro programa otra vez, el tiempo es urgente. Leo todavía Hebreos 7:11 al 18 y 26. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso solamente Cristo Jesús, pastor. Nada más, y ahí lo leyó usted en el versículo 18, queda pues abrogado la ley ceremonial. Así La es, otra, dijo Cristo, no he venido a abrogar. claro. Le quisiera preguntar a nuestros amigos oyentes, ¿queda claro, amigos? Yo espero que sí, pastor. Hay las dos leyes. La ceremonial era para ilustrar todo lo que Jesús venía a hacer, y es así, de acuerdo a lo que dice Hebreos, ha sido cancelada, abrogada, porque encontró su cumplimiento. Pero la que nunca será abrogada y estará por la eternidad es la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Nuestro estudio próximo. A este nuestro próximo estudio lleva por título La marca de la bestia.
y en su contraste el sello de Dios. Bien fácil de comprenderlo, ¿verdad? Si entendemos cuál es el sello de Dios, entenderemos exactamente cuál es la marca de la bestia. Bien, pastor, palabras finales para despedirnos y luego Creo que Dios nos ha bendecido este sábado. Y, pastor, ore para que el Espíritu Santo deje este tema en la mente de nuestros oyentes, que la última guerra tiene que ver con la ley de Dios y eso está encima, pastor, es inminente. sí, todo el andamiaje yo creo que se está construyendo, ¿verdad? Exacto. Que cuestiones climáticas, que cuestiones Sí, globales, que cuestiones puras cuestiones de bases para lo que viene. Vamos a orar, querido Padre nuestro. Muchas gracias por tu palabra escrita. Muchas gracias por el poder de tu Espíritu Santo que nos conduce, que nos aclara toda la verdad relacionada con el plan de salvación por la gracia, por la fe en Cristo nuestro Señor. Permítenos ser un pueblo que se base en la Biblia y solamente en la Biblia y que de esa manera podamos mantenernos fieles a ti, aun cuando se desate lo que se desate, igual que sucedió en Babilonia con los muchachos hebreos, que podamos también nosotros tener la convicción para decir, sabemos que tú nos puedes librar y si así no lo decidieras, que si nos tocase, pues que sea para honra y gloria de tu nombre. Y así como oraron, ayunaron nuestros hermanos, tu pueblo en tiempos de Esther, igual hagamos nosotros en los días finales. Hágase pues tu voluntad en la vida de cada uno de tus hijos, los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. amén.